Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Asclar Nurco del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, cursando la materia de prevención de lesiones musculoesqueléticas impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Estamos aquí en Ciudad de México este 4 de noviembre del 2025. El día de hoy vamos a hablar de un artículo denominado Análisis de las características de las lesiones en deportistas juveniles de fútbol de élite en Indonesia. El fútbol es uno de los deportes más populares en el mundo, con 200.000 jugadores profesionales y 240 millones de jugadores amateurs. Este deporte tiene una importancia física, social y psicológica. El problema que intenta resolver este artículo es que pues nosotros ya sabemos que en el fútbol las lesiones son muy frecuentes, pero cuando hablamos de jóvenes, la investigación es realmente limitada. Y también necesitamos más datos científicos para este tema de países en desarrollo como lo es Indonesia. La relevancia de este estudio es por el gran impacto en el rendimiento y en la salud de los atletas jóvenes que tiene, y también por la escasez de información que tenemos sobre lesiones específicamente en jóvenes y específicamente en Indonesia. Y también se ve que hay una gran oportunidad de diseñar programas preventivos basados en evidencia. Los objetivos que tiene esta investigación son analizar las características de las lesiones en jóvenes deportistas, específicamente futbolistas indonesios. También examinar la relación entre el índice de masa corporal, el tiempo de exposición y las lesiones como tal. Y determinar la incidencia de Ohs-Schlatter. Para la parte del marco teórico y antecedentes, vamos a estar hablando de los conceptos clave, de los factores de riesgo, de qué es la lesión de Ohs-Schlatter y de la falta de conocimiento que existe. Para poder comprender este artículo, es importante definir algunos conceptos, como lesión deportiva, que es el daño físico que ocurre durante la práctica de la actividad física o el deporte, y esta va a afectar músculos, huesos, articulaciones o tejidos. También vamos a estar hablando de la exposición al entrenamiento, es decir, el tiempo, frecuencia e intensidad en la que una persona participa en una actividad física o deporte, y esto obviamente va a influir en el riesgo de lesión. La incidencia es el número de nuevas lesiones que ocurren en una población durante un periodo específico. Y también el concepto de severidad, que vamos a estar hablando del grado de impacto de la lesión. Este va a ser medido por el tiempo de recuperación, necesidad de tratamiento o la limitación funcional del mismo. Para cualquier lesión vamos a tener dos tipos de factores de riesgo. Los intrínsecos, que pueden ser como la edad, el crecimiento, la condición física, el índice de masa corporal, y los extrínsecos, que vamos a estar hablando de la superficie, el clima, la intensidad del entrenamiento, entre otros. La lesión de Ohs-Schlatter es una condición frecuente en adolescentes físicamente activos, especialmente durante los periodos de crecimiento acelerado. Y bueno, esto lo que va a implicar es una inflamación dolorosa en la parte superior de la tibia, justo por debajo de la rodilla, donde el tendón rotuliano se inserta, que es la tuberosidad de la tibia. Y esta va a ser causada por el estrés repetitivo del cuádriceps durante la actividad física, como puede ser correr, saltar, cambios de dirección. Y esta condición va a afectar principalmente a adolescentes entre 10 y 15 años. Esto está asociado con el crecimiento óseo rápido y por el tipo de deporte que practican estos jóvenes. Cuando hablamos de los antecedentes para esta investigación, es importante mencionar que la mayoría de los estudios que se habla sobre lesiones en el fútbol habla de adultos y de profesionales, y falta evidencia justamente en jóvenes. Y tampoco tenemos suficiente información en cuanto a nuestra población específica de este artículo,
que hablamos del sudeste asiático. Para este artículo se presentan dos hipótesis. Una, el tiempo de exposición influye más en las lesiones que el índice de masa corporal. Y la segunda hipótesis es, las lesiones más frecuentes ocurren en las extremidades inferiores. Eso es lo que busca comprobar este artículo. El diseño de este estudio va a ser de tipo corte retrospectivo y como método va a utilizar encuestas y análisis descriptivos. Como población, este artículo va a tomar a 838 futbolistas de la Elite Pro Academy y va a usar de categorías sub-14, sub-16 y sub-18. Y en general va a usar a 18 equipos de primera división. Como criterios de inclusión se tomó a jugadores de la Elite Pro Academy entre 12 y 19 años y como criterios de exclusión a todos aquellos jugadores que tuvieran un mes mínimo de inasistencias en el entrenamiento. Las variables que analizó este estudio fueron el IMC, el tiempo de exposición, el tipo, localización y severidad de la lesión y la posición en el campo de cada uno de los jugadores. Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios adaptados de Fuller en el 2006. Se contó con apoyo de médicos y fisioterapeutas y para el análisis de estas variables se utilizó el SPSS con la prueba de chi cuadrada. Resultados principales. En cuanto a las características de los participantes, la edad en promedio fue de 14.9 años. El IMC promedio fue entre 19.7, que es una base normal. Y las posiciones más comunes en el campo fueron los defensas, que fueron el 35%, y los mediocampistas, que fueron el 33% de los jugadores. Se encontró que no hubo una asociación entre el índice de masa corporal y las lesiones. En conclusión, el peso corporal no fue predictor para las lesiones. También se encontró que 8 horas semanales tuvo mayor riesgo de lesionarse, es decir, que hubo una relación significativa entre el tiempo de exposición y las lesiones. En cuanto a la frecuencia de lesiones, se encontraron 702 casos totales, siendo el 52% durante los partidos y el 48% durante los entrenamientos. En cuanto a la severidad de lesiones, se encontró que el 28% de las lesiones fueron mínimas, es decir, de 1 a 3 días para su recuperación. El 43% fueron leves, entre 4 a 7 días de descanso. 16% fueron moderadas, entre 8 y 28 días para su recuperación. Y únicamente el 13% fueron graves, es decir, que tomó más de 28 días para estos jugadores en regresar al campo. También se analizó cuáles fueron las regiones del cuerpo más afectadas, siendo las extremidades inferiores las que tuvieron mayor incidencia, es decir, el 67%, tobillo siendo el 39% y rodilla el 15%. En muñeca y hombro se encontró que fueron 22% combinadas. En cuanto al tipo de lesión, el 36% fueron contusiones, es decir, golpes. El 25% fueron distensiones musculares. El 18% fueron esguinces ligamentarios y el 18% fueron fracturas. En cuanto a las posiciones en el campo, 35% fueron defensas, 32% fueron mediocampistas, 21% fueron delanteros y 11%
fueron porteros. Como incidencia general, se encontró que 3.9 lesiones fueron por cada 1000 horas de exposición al juego. Y en cuanto a los casos de Oswald-Schlatter, se encontró que 88 futbolistas estuvieron afectados con esto, siendo el pico de afección a los 13 años. Y esto estuvo asociado a movimientos repetitivos de salto y de carrera. Para la parte de la discusión, este estudio fue comparado con otros y coincidió con bastantes otros artículos refiriendo que las piernas son la zona más vulnerable y afectada en jugadores de fútbol jóvenes. Y se concluyó que hubieron varios factores asociados, como la fatiga muscular, el desequilibrio entre la fuerza y la carga, las superficies duras o irregulares y la falta de entrenamiento propioceptivo. Las conclusiones obtenidas fueron que las lesiones predominan en extremidades inferiores, el tiempo de exposición es el principal factor de riesgo. El IMC no influye significativamente en las lesiones y los defensores y adolescentes en crecimiento son más vulnerables. Como recomendaciones generales se tuvo implementar un sistema nacional de vigilancia de lesiones, desarrollar programas de prevención desde las academias, monitorear la carga de entrenamiento, fomentar fuerza, equilibrio y flexibilidad y seguir con investigaciones longitudinales para ver cómo se comportan estos jóvenes atletas. Gracias por escuchar. Aquí les comparto la referencia del artículo en mención.